Una vez que se aprueban las leyes no queda otra que aplicarlas y respetarlas, nos guste o no nos guste. En apenas unos meses, cuando arranque el nuevo curso, los alumnos de primero, tercero y quinto de primaria estrenarán la LOMCE. Cada comunidad autónoma lo aplicará a su manera, ya que la ley es flexible en algunos apartados. En Castilla y León, la Consejería de Educación ya ha anunciado que no desarrollará asignaturas de configuración regional. La carga lectiva se derivará en materias troncales, especialmente a matemáticas y a lengua. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aplicar la LOMCE, o la Ley Wert, más conocida así, cuesta dinero. En Castilla y León entre 50 y 60 millones de euros según el propio consejero. Sin ese dinero será difícil su desarrollo. El Ministerio se ha comprometido a financiarlo, pero de momento no ha llegado ninguna partida. La LOMCE llega muy justa, demasiado quizá, y con una gran oposición dentro de la comunidad educativa. Las huelgas generales no sirvieron para nada. Ahora la pelota está en el tejado de la Junta de Castilla y León. La aplicación no va a ser nada sencilla y por ello queremos hoy abordarlo en espacio abierto. Esta noche nos acompaña Fernando Sánchez Pascuala, buenas noches. Buenas noches. Que es el director de Política Educativa Escolar de la Junta de Castilla y León. ¿No es un poco precipitado lanzar la LOMCE para el próximo curso? Bueno, quizá hubiera sido deseable un mayor espacio de tiempo para haber hecho su desarrollo, pero en este caso los tiempos nos los marca la Consejería de Educación y la Junta de Castilla y León, los tiempos los marca el Gobierno de España y de donde emanan las leyes nacionales, en este caso de la Cámara de Diputados y el Senado. Y como usted bien ha dicho antes, pues nosotros cumplimos las leyes que emanan del Gobierno de España y de las Cortes españolas, pues en los tiempos que marcan. Se podrá hacer porque esta ley tiene una implantación en varios años y quizá el primer año es la parte más fácil de su implantación y vamos a procurar entre todos que se haga un desarrollo correcto, al menos inicialmente. Pedro Escolar, portavoz de este CIL, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar esta noche con nosotros. Ustedes participaron también en las huelgas para evitar que la LOMCE saliera adelante, al final se ha aprobado, como hemos visto en las imágenes. ¿Qué piden ustedes ahora, una vez que hay que cumplir y acatar la ley? Bien, es verdad que nos vencieron con la aplicación de la LOMCE, pero no nos han convencido. Mantenemos un discurso crítico que ya hemos explicado en determinadas ocasiones sobre muchos aspectos de esta ley. Una ley que, como decíamos, se ha hecho precipitadamente, sin el acuerdo, sin el diálogo con la comunidad educativa y además en un contexto de importantísimos, tremendos recortes en la educación y especialmente en la educación pública en los últimos 4 o 5 años. Entonces, en este contexto ahora se pretende aplicar la LOMCE. Nosotros lo que pedimos a la Junta es que de verdad ese margen de flexibilidad que le da la ley le aproveche para negociar con las organizaciones sindicales, del profesorado, de la comunidad educativa, para tratar de paliar en la medida de lo posible los aspectos que nosotros consideramos más inadecuados, que más retroceden en la LOMCE. Eso pedimos, aunque sabemos que, dada esa precipitación a la que se ha hecho referencia, no solo en la elaboración, sino en la aplicación, pues las tensiones se van a seguir produciendo, es evidente. Tal es así que, bueno, pues las organizaciones que conformamos las plataformas de la escuela pública vamos a mantener la tensión reivindicativa y, bueno, pues más allá de apoyar mañana las huelgas de los estudiantes universitarios por el tema de las matrículas y todo el tema de las becas, también vamos a tratar de que al final del curso la comunidad educativa, el profesorado, los padres, los alumnos salgamos a la calle para reivindicar más medios y una negociación nada papista de la LOMCE. De ello hablaremos en concreto el 5 de junio. Van a haber nuevas manifestaciones en toda España contra la LOMCE. También nos acompaña Javier Nalda, buenas noches. Hola, buenas noches. Es el secretario de Escuela Pública, FT-UGT de Castilla y León. ¿Se trata de dinero? Es decir, si finalmente la LOMCE llegase con dinero bajo el brazo, ¿podría mejorar la enseñanza y, en definitiva, la calidad? El dinero es uno de los factores
pero evidentemente no siempre es el más importante. Lo que pasa es que es verdad que hay ciertos aspectos de la educación que sin recursos económicos no se pueden desarrollar. Pensemos en FP, pensemos en sus recursos materiales, pensemos en atención a la diversidad o atención educativa, o pensemos en una comunidad extensa y rural donde hacen falta medios económicos. En la introducción hablabais de no queda otra que cumplir la ley. Bueno, hay dos posibilidades más, ¿no? Una sería cambiar la ley, es decir, no nos gustan ciertas cosas de la ley, se puede luchar por cambiarla democráticamente, y la otra, recurrirla en los órganos jurídicos de nivel superior. Entonces, desde FET-UGT, alguna cosa que se ha visto o que se pueda ver en el desarrollo regional de esta ley que no cumpla ordenamiento jurídico o que entendamos nosotros que no lo cumple, pues seguramente se intentará el recurso jurídico. Y en educación es que hay 4 pilares: profesores, alumnos, los recursos materiales y económicos, y el cuarto sería la legislación. Y nos centramos constantemente sobre la legislación. Antes comentabas tú, en privado, cuántas leyes educativas ha habido en la época moderna. Cambiamos leyes, pero el proceso educativo es una cuestión mucho más complicada que tendríamos que analizar. Esta ley viene precipitada, viene sin dinero, viene impuesta. La ley se llama de calidad, para calidad de la educación, calidad de la enseñanza, y la propia ley no tiene calidad. Acabamos de oír la queja de un representante de la Administración diciendo que hubiera sido deseable más tiempo, y eso no es calidad. Enrique Cabero, secretario de Educación del PSOE de Castilla y León. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias. Ustedes directamente se han manifestado en contra de la LOMCE, y lo que han pedido a la Junta es que, como también había algunos matices que tampoco no se veían casi desde la propia Consejería de Educación, han pedido que se posicionasen en contra. Claro. ¿Por qué? Porque esta es una mala ley, es lo primero que hay que decir. Es mala desde el punto de vista de su elaboración, su tramitación, su aprobación. Una ley educativa necesariamente debe ser una ley que tenga en cuenta los criterios de la comunidad educativa, debe tener en cuenta las necesidades reales de la sociedad, de la educación pública, de la educación tal y como se configura en el modelo constitucional vigente. Y no ha sido así, ha sido una ley impuesta, una ley que además, a pesar de las advertencias de todos los sectores de la comunidad educativa que se han puesto de acuerdo contra ella, pues ha seguido tramitando, e incluso se ha endurecido en la tramitación parlamentaria en muchos de los aspectos en los que se criticaba más. Y no solo por el procedimiento, sino también por el contenido. Es una ley que viene a contradecir su propia denominación. La ley Wert no está por la calidad educativa, está por institucionalizar el recorte en la financiación de la educación. Por eso hablamos de falta de recursos, por eso hablamos de falta de profesorado, de apoyos a la igualdad real en relación con las becas y otras ayudas al estudio, de infraestructuras, de instalaciones. En Castilla y León se venía hablando, y conveníamos precisamente con la Junta de Castilla y León, con la Administración, que el nivel educativo, y así lo dicen algunos datos, y es verdad, seguramente está por encima de los resultados de otras comunidades autónomas. ¿Para qué viene esta ley improvisada, impuesta, con malos contenidos? Para deteriorar el sistema educativo, para seguir deteriorándolo, que esa es una de las líneas que está resultando de la política del actual Gobierno de España. Sin duda alguna, lo que había que hacer con la ley, y por eso lo hemos hecho, es recurrirla ante el Tribunal Constitucional e intentar que su implantación no se lleve a efecto. Bueno, veremos lo que hace el Tribunal Constitucional. Yo sí os pediría un esfuerzo, porque de la ley ya hemos hablado en otras ocasiones, y lo que vamos a intentar es pasar página y ver cómo va a ser la aplicación y de qué manera, ya que hay que aplicarla, cómo puede beneficiar más a Castilla y León. Y es que las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas. Por este motivo, la aplicación de la LOMCE será muy distinta en un territorio que en otro. La Consejería ya ha desgranado los detalles. Hoy queremos explicar y debatir en cómo afectará a nuestros hijos. Castilla y León no desarrollará asignaturas de libre configuración autonómica y en su lugar dará más protagonismo a 2 materias importantes como son las matemáticas y la lengua. Es uno de los cambios que la LOMCE trae ya para el mes de septiembre a los alumnos de primero, tercero y quinto de primaria, los que estrenarán la reforma educativa. La asignatura de Ciencias Sociales va a tener más contenidos de historia y también le dedicará varios temas a la educación financiera y al emprendimiento. La religión será materia evaluable y habrá una alternativa a esa asignatura, valores sociales y cívicos. Nosotros vamos a aplicar la ley sin ideología, con sensatez, con criterio, con rigurosidad, sin ir en contra de nadie. También desde la Consejería de Educación han despejado una duda que hacía temblar a las familias. Los libros de texto pueden seguir siendo actuales. Evidentemente, como entendemos
que habrá cambios que se producen en los propios currículums, pues vamos a trabajar o estamos ya trabajando para la elaboración de materiales específicos de apoyo al profesorado. En otro punto donde Castilla y León ha suavizado la implantación de la Ley Wert ha sido en la fórmula de elección del director del centro. Según contempla la LOMCE, los gobiernos autonómicos son los encargados de designar este puesto y sin tener en cuenta el currículum del candidato, algo que en nuestra comunidad no se realizará en esos términos. Su selección se apoya en los méritos académicos y profesionales, en la experiencia y valoración de su trabajo. Aquí la Junta quiere seguir dándole protagonismo al claustro de profesores y al resto de la comunidad educativa. De hecho, si se aplicase la reforma en su más estricto modelo, el Consejo Escolar pasaría a tener una función meramente simbólica, cuando hasta ahora no se podía tomar ninguna medida sin el visto bueno de este órgano. Esto no significa que el director pues no sea o no cuente o no haga la dirección del centro con sus claustros y con su consejo escolar. Otra novedad tiene que ver con la formación profesional. En septiembre echará a andar la nueva FP básica que sustituirá a los programas de cualificación profesional inicial. Serán 11 títulos diferentes y todos relacionados con industrias y profesiones arraigadas en la comunidad. Los sindicatos de la enseñanza critican que estos cambios se van a hacer rápido y sin delicadeza, y a pesar de la flexibilidad de la consejería en algunos aspectos, siguen rechazando de plano la LOMCE. Pues ya se pueden hacer públicos los resultados de los centros. Va a haber una clasificación de los centros. Va a haber, por tanto, un ranking de centros. También una especie de segregación, de no igualdad. Ningún proyecto educativo de calidad puede ser posible si no tenemos la participación de toda la comunidad educativa. No va a fomentar ni va a mejorar la educación ni va a contribuir a la educación de calidad. Lo que preocupa a sindicatos y hasta la propia Junta es el tema económico. El consejero de Educación ha dicho por activa y por pasiva que implantar estos cambios tiene un precio que cifra entre 50 y 60 millones de euros. Dinero que esperan recibir del Ministerio de Educación, aunque todavía no hay respuesta firme desde Madrid. Bueno, muy rápidamente, vamos por partes. Castilla y León ya ha dicho que no va a desarrollar las asignaturas de configuración regional. ¿Eso qué significa? Y que a lo mejor por hacer una comparación con otras comunidades autónomas. Bueno, es sencillo, relativamente sencillo. La estructura de las asignaturas que marca la ley tiene 3 bloques básicos, que son las asignaturas troncales, que son de total responsabilidad del Ministerio en cuanto a su configuración, tanto en currículum como en horario. Las asignaturas específicas, donde las comunidades autónomas tienen posibilidades de variación tanto en horario como en currículum, y luego hay un tercer bloque que se llama de libre configuración autonómica, donde las comunidades autónomas pueden introducir otro tipo de asignaturas. Y la decisión de la Consejería de Educación y de la Junta de Castilla y León es que ese tiempo que teóricamente se podrían dedicar a otras asignaturas que podrían diseñar las comunidades autónomas, pues en el caso de Castilla y León vamos a volcar ese tiempo completamente en aquellas asignaturas que nosotros consideramos instrumentales y de carácter propedéutico y que ayudan a los niños y a los alumnos a avanzar más. Por entrar en este tema, no sé si os parece bien que se desarrolle este tiempo más a estas asignaturas troncales, matemáticas y lengua. Yo creo que eso ya se está haciendo. Vamos a ver, y más en nuestra comunidad, y con la aplicación de la LOE, de la misma LOE, las asignaturas de matemáticas, de lengua, tienen una carga muy importante en el horario, por ejemplo, en primaria. En primaria ya la lengua en primero y segundo de primaria tiene 6 horas semanales, en el resto de cursos tiene 5 actualmente, etcétera. Quiero decir, esa cuestión ya se ha aplicado en Castilla y León. Ahora quizá el margen de discusión, más allá de ese tecnicismo de las asignaturas de libre configuración, nosotros entendemos que con las que hay son más que suficientes. Además se desdobla una, a nuestro juicio erróneamente, la del conocimiento del medio en primaria, en sociales y en naturales, creemos que es suficiente. El tema de discusión ahora, a nuestro juicio, es si todos los centros sostenidos con fondos públicos, los públicos y los concertados, los alumnos de Castilla y León van a estudiar más o menos lo mismo, es decir, si van a tener un currículum, estamos hablando de enseñanza básica, común en todos los centros, común e integral, es decir, que además de las matemáticas, de las troncales, etcétera, de todas estas instrumentales y troncales, los alumnos puedan recibir música, puedan recibir educación física, en fin, las otras asignaturas que entendemos que también contribuyen a la mejora del currículum. Ahí está el debate. Entonces,
nosotros entendemos, nosotros somos partidarios de que los centros, de que se garantice un currículum común para todos los centros, de carácter integral y además el mismo horario y el mismo calendario. De eso tendríamos que debatir, si todos los centros de Castilla y León van a tener los alumnos el derecho al mismo horario escolar, en primaria, en la ESO, el mismo calendario escolar y el mismo contenido. ¿De qué respondas, Fernando? No sé si va también por ahí la reivindicación en este apartado concreto, me parece muy que podemos avanzar y decir también la importancia que cogen también los centros, que la LONCE sí que recoge que los centros educativos van a tener más poder que tenían hasta ahora. Bueno, yo no estoy tan seguro de eso, pero me parece muy importante lo que dice Pedro. A mí me parece que claro, podemos descender a hablar de algunas asignaturas que, como bien explicaba Pedro, se estaba haciendo, pero lo principal no es esto. Lo principal es lo que dice la LONCE, que se marca como objetivos, que no lo son luego tales. ¿Se puede llevar a efecto? ¿Qué resultado concreto va a tener todo esto? ¿Realmente se va a mejorar la formación, la educación? En mi opinión, no, porque se ha hablado aquí de recursos. Sin profesorado no es posible llevar a cabo una mejora del sistema educativo. Esta ley se dice no tiene una memoria económica, no se aportan recursos. Sí que tiene una memoria económica. Se han recortado más de 6.000 millones en educación, en lo que se lleva de legislatura. Eso es una memoria económica muy grave y estamos viendo cómo repercute eso en la realidad. Por tanto, garantizar la igualdad de los centros, garantizar que los centros tengan posibilidades, garantizar que tengan profesorado, garantizar que se va a mejorar la calidad, que se va a hablar de una formación profesional distinta. Lo que hace la ley es cambiar terminologías, incluso conceptos, para intentar cambiar resultados estadísticos que no llevan a nada, porque la formación profesional básica está por ver qué es eso, y en mi opinión no es nada, es solo un cambio estadístico de cada Europa. El problema es, por tanto, que si se quiere realmente hablar de calidad educativa, una calidad también basada en la igualdad, o se dotan recursos, o se deja de hacer recortes, o se recupera la financiación en educación, o no hay nada que hacer. Nos podemos estar entreteniendo en debates específicos y una hora más de una materia o de otra, pero a la hora de la verdad, el sistema educativo está abocado al fracaso, ciertamente, y eso es lo que nos debe preocupar y es lo que me preocupa muy especialmente. Sí, bueno, en la línea de lo que dice está claro que el dinero es muy importante, porque si no... Luego dejamos, si queréis, un poco la parte financiera, pero bueno... Si no, bueno, el concepto del que parte todo esto es la cuestión de la autonomía de centros y la autonomía incluso de las comunidades autónomas, pero baja hasta el propio centro educativo. Pues hay estudios que dicen que efectivamente cuanto más autonomía tiene el centro, parece ser, porque las estadísticas ya sabes que son bastante manipulables, llevan a unos mejores resultados académicos. Pero claro, hay muchísimos más factores en esa correlación, ¿no? Y aunque volvemos a lo mismo, el dinero, los profesores, el prestigio social de los docentes, ya lo dije antes, el profesorado, el alumnado, el presupuesto. Entonces, esa malentendida autonomía de centros a veces nos puede llevar a un peligro terrible, que sería cierta segregación, o que no haya igualdad de oportunidades en los alumnos en función de que vivan en el entorno rural o cerca de un centro que ha hecho su currículum adaptado más elitista. Entonces, estas pequeñas variaciones que no son homogéneas en el currículo tienen que ser para algo absolutamente necesario, imprescindible, singular y justificado, no desde el punto de vista de hacer grandes élites, sino desde el punto de vista de atender necesidades de un entorno concreto muy particulares. Pueden pasar por donde quiera. Bien, el ranking de centros es una de las preocupaciones que si me permite, porque yo estaba intentando centrarme en las preguntas que usted hacía, pero veo que mis compañeros de mesa, bueno, de supuesta mesa no tanto. Vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es que parece que aquí estamos hablando de una situación educativa maravillosa que ha venido una ley a estropearlo. Y no estamos reconociendo una realidad que existía en este país, es que las leyes que estaban vigentes hasta ahora, y que por cierto siguen vigentes, porque la LOE lo único que hace es modificar como mucho un 25 o un 30% del sistema educativo, en aspectos claves, eso sí, pero como mucho. Parece que nos estamos olvidando que las leyes que estaban vigentes dejaba segregado a un 40% de los niños españoles que a edades tempranas, a 16 o más años, ni siquiera obtenían la mínima titulación que el Estado impartía académicamente y que directamente les llevaba a una situación de marginación. Ese es el problema del que hay que partir. Luego habrá que ver cuáles son los pronósticos para aceptar cómo evitarlo. Pero eso es lo primero que hay que plantearse, es qué situación aquí vivíamos, porque aquí se habla de élites, pero ¿de qué élites estamos hablando? Que estamos hablando de un 40% de alumnos que en España no conseguían obtener el título de graduado de secundaria y que las leyes anteriores no permitían que siguiera estudiando. Esa es la realidad.
En Castilla y León Esa es la también. realidad. Estoy hablando de España porque yo al menos tengo un concepto de España. Y luego, si quieres, hablamos también, porque lo que se está hablando aquí hasta ahora es de España. Si quieres, empezamos a hablar de Castilla y León, pero eso es lo que se está hablando. No, bueno, se ha añadido Con respecto a lo concreto, que la toma de decisión tiene que ser de los propios maestros y de los propios profesores para decidir qué es lo mejor para sus alumnos. Sobre eso creo que caben pocas dudas, me parece a mí, y no solamente por la evidencia empírica de que lo hacen todos los días los profesores, porque todos los días todos los profesores y todos los maestros, Castilla y León, en España y en el mundo, toman las decisiones más convenientes para sus alumnos. Y precisamente lo que hay que potenciar es que puedan seguir haciendo eso y más todavía. ¿Por qué más todavía? Pues porque en los países más avanzados educativamente del mundo, esos niveles de toma de decisión autónoma de los maestros, profesores, de los directores, de los centros en sí, son los que promueven la mejor calidad de la educación. Y es aquí una oportunidad que se da. La ley abre esa puerta de que las comunidades autónomas pueden hacer un desarrollo mayor o menor de la toma de decisiones de los centros. Y en ese sentido, en Castilla y León, vamos a procurar abrir esa puerta para posicionar la toma de decisiones en quién realmente son los profesionales, que son los maestros. Sí, nosotros, por supuesto que entendemos y siempre hemos defendido el discurso de la autonomía de los centros, la autonomía metodológica, la autonomía organizativa, la autonomía, en definitiva, del profesorado, de los profesores de la enseñanza para realizar sus tareas. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Otra cuestión es cómo se quiera plantear eso. Es decir, para eso lo fundamental es que los centros puedan elegir un 25% de su horario, es decir, sobre el horario que la Junta va a establecer, los centros, una vez que se implante la LOMCE, según un proyecto de decreto de autonomía de los centros, van a tener capacidad de cambiar el 25% de las horas de las asignaturas, esas que no se van a modificar, que ya se han dicho. Pero unos centros pueden decidir que van a hacer más horas de inglés, otros más horas de educación física, otros, en teoría, con una autorización administrativa. Nosotros creemos que el debate no está ahí. Nosotros entendemos que el debate es en garantizar, por ejemplo, 3 horas de inglés en todos los cursos de primaria. Ahora mismo no se garantizan en primero y en segundo de primaria, aunque en infantil haya más horas de inglés para todos. Eso nos interesa que mejoren las condiciones de calidad para todos. Y por supuesto la mejora será con autonomía metodológica, autonomía organizativa, pero a veces la autonomía esa es una autonomía, en teoría, para determinar ese porcentaje del 25%, para decir que si podemos dar más horas o menos horas de clase de las 25 o de las 30 de la ESO, o el calendario si se puede ampliar en días, parece esto la libertad de horarios del comercio, en un momento dado. Nosotros entendemos que por ahí no hay que avanzar sobre todo en la educación básica, sin negar el discurso de la autonomía, por tratar de que todos los centros sostenidos con fondos públicos puedan tener unas condiciones de calidad razonables, mejoren, por supuesto que hay que mejorar, y está mejorando. Fernando, en estos últimos años de la crisis económica, el abandono educativo temprano ha caído sin cambio de leyes, ha caído un porrón. En Castilla y León ha caído del 26 al 18,8%. Es decir, los resultados están mejorando. En nuestra comunidad autónoma no era un problema de cambio de leyes. La otra ley o las leyes pasadas, la aplicación, entre todos hemos sabido hacerlo para que, bueno, pues las cosas no nos hubieran ido tan mal. Así que no pongamos el acento en determinados aspectos y vamos a ver si... Es verdad que los datos, y no solamente ese, los datos PISA que colocan a la comunidad de Castilla y León entre las primeras de España, incluso entre las primeras del mundo, sí que se hace preguntar a la comunidad educativa ¿por qué es necesario cambiar de ley en Castilla y León si los resultados son buenos? Bueno, pero eso lo único que viene es a refrendar que las decisiones de los maestros y profesores en Castilla y León son adecuadas y que precisamente ese es el valor que hay que reforzar. Evidentemente los currículum no son el elemento estructural en ningún sistema educativo del mundo y por eso incluso en los sistemas educativos más avanzados los currículum representan muy poco con respecto al sistema educativo. Y lo que hacen los sistemas educativos es dejar claramente cuáles son los estándares que tienen que alcanzar a los alumnos y que decidan maestros y profesores cómo y cuándo enseñarlo. Precisamente por lo que decía Eduardo, si es que el Partido Socialista pedía a la Junta más oposición, más crítica, más contundencia contra esta modificación legislativa educativa, porque pensábamos que el marco normativo que existía
por el trabajo realizado también por la comunidad educativa, estaba dando resultados buenos en Castilla y León, y además se decía, y la Junta lo decía. ¿Cómo es posible que ante esa situación, por tanto, desde aquí no se sea contundente, desde el Gobierno regional, para decirle al Gobierno de España, al Ministro de Educación, esa ley es negativa, es dañina, nos va a crear grandes problemas? Claro que creo en la autonomía de los centros, la llevo defendiendo toda la vida, en la de los docentes, las docentes, para articular las decisiones educativas, es fundamental, pero es que esta ley no responde a eso. Se ha guiado en dos principios que en mi opinión son muy nocivos para la educación: la imposición y la improvisación. Imposición, porque precisamente si lo que se quiere dar protagonismo a los docentes, a la comunidad educativa en su conjunto, lo que hay que hacer es modificaciones, acuerdos, pactos amplios para mejorar la educación, pero con la participación, y la improvisación porque la estamos viendo. La ley se aprueba a última hora, se aprueba mal, se ha redactado mal, se han encontrado defectos técnicos, se desarrolla reglamentariamente por el Gobierno de España de manera improvisada, incluso afortunadamente algunos decretos no van a salir porque nos creaban unos problemas tremendos, estoy pensando en el acceso a la universidad, se obliga a la Junta de Castilla y León, que no se resiste ahí, probablemente pues, porque ya se le pone en una situación muy difícil por parte del Gobierno de España, a dictar nuevas normas reglamentarias, a generar una inseguridad en las familias, en los docentes, en el personal de administración y servicios, en los estudiantes, por su situación. Y creo que esto es muy negativo, de verdad, sinceramente lo pienso y por eso lo digo. La LOMCE no se tendría que haber promulgado, el desarrollo reglamentario de la LOMCE se está haciendo mal, se está poniendo en un brete a las comunidades autónomas, incluida la nuestra, para que se deteriore realmente, yo creo que ese va a ser el resultado, un sistema educativo que estaba funcionando bien, perfectible, pero estaba funcionando bien y, sobre todo, a pesar de lo que se dice, no se ha dado ningún tipo de participación real a la comunidad educativa y, por ello, tampoco a los docentes y las docentes. Si os parece... Y luego la autonomía esa de la que se presume es que descansa en muchas ocasiones, según la filosofía de la LOMCE, en el director o directora del centro. Es decir, se le da tanta capacidad de decisión al director que realmente es decir, es el que manda en todo. Es decir, hasta qué punto el claustro de profesores va realmente a participar en el desarrollo de su autonomía metodológica, curricular, etcétera, o lo vamos a dejar todo en manos de los directores. Es decir, a nosotros nos parece peligroso. Sí, yo, para Fernando, una pregunta en el sentido de interpretar bien lo que decíamos antes de élites, en cuanto a si verdaderamente la Administración ve que hay un cierto riesgo en que la autonomía de centros sea mal aplicada, ese 25%. Supongo que tendrán que estar vigilantes, me la contestas luego si eres tan amable. Sí, y yo quería intervenir otra cosita en cuanto a la calidad que decíamos. Preocupan dos cosas, ¿no? El abandono escolar, puro y duro, el fracaso escolar, es decir, no llegan a titular lo mínimo que exige la ley en la enseñanza obligatoria, y el abandono escolar temprano, que sería en las posobligatorias que tengan un título que no sea el obligatorio, ¿no? O sea, es decir, abandono escolar temprano, no entrarían los que hagan bachillerato, los que hicieran FP, por supuesto los que hicieran una carrera universitaria. Desde Europa, en el objetivo 2020, nos piden que bajemos esa tasa de abandono escolar temprano, que la tenemos muy elevada. Entonces, estamos muy preocupados por los resultados, muy preocupados por el medidor de los resultados, que en principio parece que solo es PISA, y por el objetivo de calidad. La calidad a lo mejor solo no son los resultados de PISA, la calidad puede ser la equidad del sistema educativo, que era muy buena, que creo que en los últimos informes se ha perdido un poquito, en Castilla y León también. La tenemos buena en cuanto a resultados académicos puros y duros en Castilla y León, pero hay que mirar muchas más cosas. ¿Aumentamos la calidad del abandono escolar haciendo la religión evaluable? Pues no lo veo yo muy razonable. No lo veo, no veo la causa-efecto. Y así hay 4, 5, 6 o 7 cosas más en la ley que evidentemente estamos forzados en Castilla y León a aplicar, que no tienen ningún sentido. Entonces yo creo que Castilla y León, y hay que reconocerle, la Administración está haciendo un esfuerzo por aquellas cosas que ve que pueden modificar la dinámica de cómo se funciona aquí, y lo ha dicho el consejero, mejor no tocar. Yo creo que las palabras del consejero exactas han sido ley sin ideología y consecuente. Claro, consecuente hasta donde le deja la ley orgánica, que le obliga. Entonces, dentro también de cómo lo aplican aquí, nos preocupa mucho la autonomía de centros que hemos dicho antes y nos preocupa la partida presupuestaria. Pues se lo explico con sumo gusto. La posibilidad que abre la LOMCE a la autonomía de los centros en Castilla y León, hemos hecho un diseño que sirva preferentemente para ayudar a aquellos alumnos que tienen más dificultades. Este es el objetivo básico del modelo de autonomía. Y asimismo, y todo proyecto de autonomía que un centro quiera desarrollar, tiene necesariamente que llevar incluido qué acciones acometen de modificación de currículum y de horario para ayudar a aquellos alumnos que presentan serias dificultades para su evolución académica.
¿Quién debe aprobar ese proyecto de autonomía? Pues la norma va a marcar claramente que tiene que ser aprobado por el claustro y por el consejo escolar. Asimismo, los modelos de autonomía podrán también servir para, acompañando la ayuda a los alumnos con más dificultades, a aquellos alumnos que tienen posibilidades de aprender todavía más. Uno de los problemas de España es la falta de alumnado excelente. España tiene 1/3 de los alumnos excelentes de otros países de la Unión Europea. Es verdad que en Castilla y León tenemos sustancialmente más alumnos excelentes que en la media de España, porque también es verdad que nos hemos preocupado mucho porque ningún alumno se quede atrás y también porque aquellos alumnos que pueden aprender más puedan aprender más. Pero sabemos que hay sobre un 20 a un 25% de alumno que el marco legislativo anterior no ayudaba a progresar convenientemente y dejaba en la cuneta. Y nosotros lo que queremos hacer es que, como la LOMCE introduce modificaciones en aquellos aspectos clave, en concreto en esa época de los 15 años, donde un porcentaje de alumnos muy significativos quedaban segregados del sistema, lo que queremos es introducir factores que ayuden a esos alumnos a mejorar. Y, por tanto, los centros que quieran desarrollar sus proyectos de autonomía, que también pueden optar por el modelo curricular cerrado, podrán utilizar un 25% de su organización o de su horario para poder ayudar a aquellos alumnos que van peor a mejorar o para poder ayudar necesariamente y también a aquellos alumnos que pueden aprender más. Tenemos más temas. Sí, le veo que hace no con la cabeza. Los instrumentos... No, sí, bueno, quiero decir que los instrumentos de mejora, de la mejora de los resultados, a los que hace referencia Fernando, también estaban han estado en las diferentes leyes. Es decir, las medidas de atención a la diversidad deben seguir siendo necesarias y nosotros apostamos, en primer lugar... El 25%, Pedro, de los alumnos que suspenden no son diversidad, son alumnos como otros cualquiera, no los califiques. Sí, por supuesto. Nadie dice que no haya que mejorar los resultados. Sí, es decir, pero hay diversidad del alumnado en las aulas, por lo menos en la de los centros públicos. Sí, hay distinto tipo de alumnados, unos con unas dificultades y otros con otras. Nosotros abogamos por el desarrollo de las medidas de atención a la diversidad y sobre todo porque las medidas de apoyo sean en las etapas más tempranas, ya desde 3, 4, 5 años y sobre todo en la primaria. Ahí es donde hay que poner esfuerzos para que haya profesorado de apoyo y de refuerzos, para que se puedan desdoblar, por ejemplo, materias como el inglés en algunas aulas donde puede haber 25 o 30 niños, pues por lo menos alguna hora para que puedan conversar con la profesora o el profesor de inglés en condiciones de una cierta calidad, para que no sean grupos amplios. Hay que desarrollar medidas que están, y muchas veces nos hemos topado con dificultades presupuestarias, Fernando, y aquí en Castilla y León se han recortado solo entre el 2010, 11 y 12 más de 300 millones de euros, 50.000 millones de pesetas. Al margen de los recortes, y así vamos avanzando, tema presupuestario, ¿se ha cifrado que esta aplicación tendrá un coste 50, 60 millones de euros? En mayo creo que teníamos que conocer cuánto es el dinero. Pero si me permite quizás situar un contexto presupuestario es importante, no hablar solamente de 50 o 60 millones. Mire, en España se ha doblado el presupuesto educativo entre el año 1990 y 2010. Eso es una realidad. En España, hasta antes de los recortes, la media del presupuesto español, y Castilla y León estaba por encima de la media del presupuesto español, era más de 1.000 euros de media de gasto por alumno que la Unión Europea y la OCDE. Evidentemente, los recortes han supuesto un esfuerzo muy duro por parte de todo el mundo y habrá que intentar, sin duda, recuperar ese presupuesto. Se ha cifrado los gastos de la LOMCE en 60 millones de euros en su implantación a lo largo de estos años de implantación. El compromiso del Ministerio en la última conferencia sectorial es que en el mes de mayo, principios de junio, nos notificarían también en reunión la cifra que correspondería a cada una de las comunidades autónomas y a Castilla y León. A la gente que nos está viendo, ¿a las familias les va a costar más dinero? A las familias no les va a costar más dinero la educación financiada con fondos públicos. Hemos visto públicos. Que este año, de momento, primero, tercero y quinto de primaria no va a hacer falta comprar, pero... Mire, discúlpeme, Eduardo, es que no conozco año que nos hayan cambiado libros. Es que parece que aquí no se cambian los libros. Los libros han cambiado en el sistema educativo siempre, precisamente... Cuando hay una nueva ley, se supone que hay una mayor modificación. Y sin ley,
es que se cambian los libros también sin ley. Porque no sé si usted recuerda que a principio de curso las librerías hay colas porque las familias cambian los libros. Evidentemente, cuando se cambia una ley hay cambios de currículo. En esta comunidad autónoma existe desde hace unos años una norma que obliga a que haya una causa de fuerza mayor para cambiar libros y que perduren al menos 4 años. Evidentemente, estos nuevos currículos que ha introducido el Ministerio en alguna de las asignaturas amplían las unidades didácticas y, por tanto, los libros actuales van a carecer de alguna de esas unidades didácticas. La Consejería de Educación, siguiendo un poco la filosofía que llevaba estos últimos años, va a intentar proveer de esas unidades didácticas para que los maestros, en las decisiones que tienen que tomar, procuren no cambiar de libros o al menos cambiar lo menos posible. Sobre financiación, muy breve porque nos tenemos que ir a publicidad ya. Sí, no, el problema no es tanto, en una frase lo podemos decir, si cuesta o no, o cuesta más o cuesta menos, es la precarización del sistema educativo. En una comunidad autónoma como la nuestra, con la dimensión que tiene, con la importancia de la escuela rural, claramente la reducción de plantilla que se ha producido, la reducción de recursos para la educación, la reducción de instalaciones, conlleva a que hay zonas de la comunidad que van a estar mal atendidas, donde la autonomía, ni el nuevo currículo, ni nada de nada les va a afectar directamente porque se van a encontrar sin más con que no tienen esas ocasiones y eso les va a llevar a las familias a tener que hacer un esfuerzo económico mayor y a estar en desigualdad clara. Eso es especialmente preocupante y hay que ponerlo sobre la mesa. Tenemos que hacer una breve pausa y después vamos a hablar también de la FP, a ver si esa es la pieza angular de la LOMCE, la parte positiva de esta nueva ley. La séptima ley de educación de nuestra democracia se empezará a aplicar en el próximo curso y coincide con un momento complicado de la economía. Es una incógnita saber qué harán otras comunidades autónomas. Aquí ya sabemos las líneas maestras. Esta semana también les hemos preguntado a ustedes a través de nuestra página web si creen que la aplicación de la LOMCE mejorará la calidad de la enseñanza. Como ven, el 62% consideran que no va a ser así. Antes de la publicidad dejábamos una pregunta encima de la mesa y es la FP básica, que era uno de los puntos en los que sí parece que se coincide que puede ser uno de los aspectos positivos, que es ponernos también al nivel un poco de Europa y de iniciar cuanto antes a la gente en FP si vemos que ese puede ser el camino para encontrar un trabajo cuanto antes. No, es que ese es uno de los dramas del sistema educativo y del país en concreto. Nosotros tenemos un porcentaje muy similar de educación terciaria, es decir, de universitarios y titulados en formación profesional superior de la Unión Europea y de la OCDE. Y donde tenemos exactamente la mitad de los titulados que existen en la Unión Europea y la OCDE es en ese apartado de la educación secundaria posobligatoria, que sobre todo afecta a las titulaciones de grado medio de formación profesional. Precisamente lo que yo comentaba antes, de ese porcentaje tan alto en España que no tenían el grado de secundaria, en los modelos legislativos anteriores, esos alumnos prácticamente no podían acceder a una cualificación profesional, porque la no obtención del título de grado de secundaria prácticamente se lo impedía. La formación profesional básica esperemos que pueda ser un acierto, porque estamos hablando de aquellos alumnos que el grado de secundaria y por tanto tercero, cuarto de la ESO especialmente, cuarto, se les atraganta y se les atraganta especialmente y son alumnos que quieren y es necesario educativamente derivarles ya al aprendizaje de un oficio profesional. Yo no confío, de verdad, en lo que propone la LOMCE en materia de formación profesional, sino que me preocupa. Creo que el marco normativo previo en esta materia era mejor y me parece que la generación de este concepto de formación profesional básica lo que lleva es a camuflar resultados, a intentar sustituir lo que aparentemente son abandonos o fracasos escolares por un título que no tiene realmente consistencia detrás, porque no se articula una verdadera formación, porque no se dedican recursos, vuelvo a lo mismo. Hablamos aquí de muchas cosas, pero es que sin recursos, sin profesorado, sin instalaciones, sin posibilidades de llevarlo a efecto, no da resultados. No confío ciertamente en esta propuesta de verdad, afirmación. No, es decir, la formación profesional, perdóname, no te habrás leído la ley. Sí, la formación profesional básica, favor, pues no entiendo que digas eso. La formación profesional básica es una enseñanza a todos los efectos, de 2 años,
académicos, con asignaturas que antes no tenían los programas de cualificación profesional, finalizando con un título de carácter académico y cualificante profesionalmente. No sé, o sea, se podrá decir que se podrá hacer mejor o peor. De lo que pone en la ley no es, perdóname Enrique, eso que tú estás diciendo. No tiene absolutamente nada que ver con el PCPI. Los PCPI sí que no eran ningún tipo de enseñanza. La formación profesional básica es una enseñanza a todos los efectos. 2 años de formación genera cualificaciones profesionales que son certificadas y además provee de un título académico. A mí no me lo parece, de verdad, ¿eh? No me parece que ese vaya a ser el resultado, de verdad. Lo veremos, lo veremos. Bien, Si desgraciadamente se implanta plenamente la ley, que espero que no sea así, veremos si ese es el resultado. Claro que he leído la ley. Es lo que pone la norma. Claro que he leído la ley, yo no pongo en cuestión que hayas leído las leyes previas. Enrique, estoy convencido de que no conoces perfectamente el ordenamiento. Claro, hombre, yo creo que realmente no se configura con esa finalidad, de verdad. Pero al público lo no sigo puedes decir que es creyendo. una... Y he leído la ley Claro. en los proyectos, he leído la ley finalizada, promulgada, y llego a la misma conclusión. De verdad que creo que se intenta ahí generar un instrumento que no va a dar resultados reales y prácticos. Pero lo que no daba resultados es lo que había. Pues más que lo que se propone ahora, sin duda alguna, mucho más, de verdad. Sí, nosotros creemos que bueno, todo el sistema de los PCPIs, programas de cualificación profesional inicial existente en la ley anterior, y este sistema de la FP básica, pues tienen sus defectos, virtudes, ambos dos. Nosotros entendemos que este sistema de la formación profesional básica puede ser un fracaso si los alumnos no siguen estudiando el ciclo de grado medio. Cuando acaben la formación profesional básica, no siguen estudiando el grado medio, porque sí que lo bueno que tienen estos programas es que les permiten acceder ya a un ciclo de grado medio. No necesitamos titulados de nivel de cualificación 1, necesitamos, como tú has dicho, de grado medio. Esto lo que hace es una... será mejor que a no tener nada tengan esa titulación. No, perdona, pero es que antes también tenían un certificado X, que no sé lo que les... Quiero decir, yo entiendo que todo tiene sus virtudes y sus defectos. Por supuesto. Vale, bien, pero este sistema, si no logra que los alumnos que hagan la FP básica se incorporen a los ciclos de grado medio, será un fracaso. Y servirá bueno, fracaso en términos, digo, de España, porque no necesitamos esos titulados, necesitamos titulados ya de grado medio y de grado superior en FP, eso los necesitamos. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Pues que haya más diversidad de títulos que se oferten, porque ahora, como se permite pasar al grado medio... En concreto los de FP básica... van a ser 14 los que están desarrollados por el Ministerio. 11, pero es que faltan de desarrollar otros tantos. Es que se están desarrollando ahora en borradores en el Ministerio. 6 más. Entonces, nosotros pensamos que tiene que ir por ahí. Hombre, y también pues, mejorando las ratios que aparecen en el decreto de la FP básica, porque los 30 alumnos, y entendemos que la Junta se ha comprometido a mantenerlo, suponemos, en torno a los 15 o 20, pues se podría tratar de avanzar. Y sobre todo evitando que sean un coladero de muchachos, que luego al final no tengan el graduado escolar, que no le van a obtener el graduado escolar con la FP básica tampoco. Tenemos que irnos, o sea, que una reflexión de lo que quieras... Muy brevemente. Estos alumnos sí que van a tener equivalencia a efectos laborales cuando acaben la FP básica. Me parece que fue propuesta de Castilla y León, además, en la reunión de comunidades autónomas, o que por lo menos Castilla y León peleó porque tuviera los mismos efectos laborales. Tiene el puente directo hacia el grado medio, por ahí parece ser que es bueno, pero hay un problema. Primero, es una enseñanza de oferta obligada, pero uno de los requisitos es que te proponga el equipo educativo. Si el equipo educativo no te ha propuesto... Bueno, eso es cuando tiene 15 años, cuando tienen menos de 15 años, si no, cuando ya tiene 16 ya puede ser el alumno el que claro, lo, es decir, lo elija. Pasas automáticamente, en el caso de que hayas hecho 2 repeticiones en la educación secundaria y hayas cumplido ya los 16 años. Y excepcionalmente con 15 años, si el equipo educativo y la familia lo acepta, puede pasar a la enseñanza formación profesional No es decisión básica. del alumno en ese caso. No es una decisión estrictamente ni únicamente del alumno. Ahora un consejo y luego hay orientador. dos cosas, que es la tozuda realidad, que vuelves el dinero. Es decir, si no hay oferta suficiente, más allá de que el modelo, yo tengo mis dudas como Enrique, porque estamos hablando del futuro, pues no lo sé, tiene pequeñas ventajas y grandes inconvenientes que vemos. No sé lo que pasará en el futuro, pero la tozuda realidad, si no hay dinero, no hay oferta, tengo que poner en una lista, primero quiero este, segundo quiero este, tercero quiero este, y mandamos al chaval al cuarto, pues la ventaja sí, lo tenemos recogido y hemos mejorado en ese aspecto. Porque el PCPI de segundo año, los datos aquí en Castilla y León eran primer nivel, 3.000 y pico alumnos, segundo nivel,
que era el que llevaba conducía el título de la ESO, eran 700 alumnos solo. Quizá mejor eso, pero hace falta dinero. Y luego hay un maquillaje de cifras, que si me dejas un minuto le explico. No, tenemos 30 segundos, nos tenemos Los que... alumnos que titulen en FP básica van a salir de la estadística de abandono escolar temprano porque tienen la clasificación internacional normalizada de educación 3 y se pone a ese rango y no va a ser del todo verdad eso. O sacar una mejor estadística. ¿Alguna reflexión o petición? Tan poco tiempo, la petición sería que no se destroce el sistema educativo de Castilla y León. La LOMCE, los recortes y su institucionalización está llevando a ello. Hay que acordarse de la comunidad educativa, hay que suprimir la política de destrucción de plantillas, hay que suprimir la tasa de reposición, hay que dotar de recursos y hay que dotar de igualdad efectiva al sistema. Nosotros, incidiendo en estos aspectos, es decir, tenemos que recuperar los más de 1.500 profesores que hemos perdido en estas enseñanzas con la crisis, tenemos que recuperar la estabilidad de las plantillas. Ahora mismo nos estamos acercando peligrosamente a un 20% de interinidad de las plantillas de los centros públicos, tenemos que recuperar la inversión para los gastos de funcionamiento, tenemos que recuperar la inversión educativa, por supuesto, y a la Junta la pedimos que apoye la enseñanza pública, porque también la LOMCE, por lo menos en su articulado, avanza o da más posibilidades a la enseñanza privada concertada. Y sobre todo que no sea más papista que la propia LOMCE. Nosotros no le podemos pedir que a la hora de desarrollarlo, más papista que el Papa, nosotros no le podemos pedir que no la desarrolle. Quizá en un tema sí, en el tema de la evaluación y de la difusión de los resultados de los centros, que se eviten la creación de rankings de centros. Entendemos que eso no conduce a nada. Nosotros entendemos que la evaluación externa puede ser aceptable, pero no mediante reválidas ni mediante rankings de centros. Fernando no le va a dar tiempo a contestar todo lo que las peticiones, pero él manda mucho. Él manda mucho, o sea que va a escribirla. Vamos a ver, la Junta de Castilla y León y el Partido Popular, que es el partido que gobierna por deseo de los ciudadanos en esta comunidad autónoma, ha intentado durante estos 14 años del año 2000 hacer un sistema educativo eficaz y eficiente. Y por tanto nosotros vamos a seguir en ese empeño. Haremos todo lo posible por sacar a nuestros alumnos adelante, pues con el nivel de éxito que hasta ahora se ha venido haciendo. Muchísimas gracias a los cuatro, estaremos muy pendientes de esa aplicación. El curso está a la vuelta de la esquina, también veremos qué sucede con esas manifestaciones que están previstas para el 5 de junio. Mañana también huelga en la universidad. Volvemos el próximo miércoles, en este caso ya nos adentramos en las elecciones al Parlamento Europeo con un debate entre Agustín Díaz de Mera del Partido Popular e Irache García. Hasta entonces, descansen.